Para todo ahora. No sigas desplazándote. Escucha con atención, porque lo que vas a oír no es para todos. Y si te equivocas en esto ahora, puedes atravesar el próximo año cargando consecuencias que no vas a poder explicar después. Pocos saben, pero existen momentos específicos en el tiempo en que el cielo se inclina más cerca de la tierra. Instantes raros, silenciosos, casi imperceptibles, en que una sola palabra dicha sin conciencia es suficiente para sellar el tono de un ciclo entero. Y si estás aquí ahora, leyendo esto exactamente en este momento, esto no es coincidencia. Hay algo siendo preparado para ti, y también hay algo que puede perderse si atraviesas este umbral de la manera equivocada. El cambio de año no es solo un intercambio de números en el calendario. En el mundo invisible, funciona como una puerta espiritual real, un pasaje concreto, un punto de transición donde las intenciones son registradas, las palabras son pesadas y los posicionamientos internos se convierten en decretos. Mientras muchos celebran distraídos, riendo, brindando, repitiendo frases en automático, otros atraviesan este portal cargando palabras equivocadas, pensamientos confusos, expectativas heridas, y después pasan meses preguntándose por qué nada fluye, por qué la prosperidad no llega, por qué todo parece siempre atrasado, pesado, trabado. Escucha esto con atención, porque aquí está el error que casi nadie percibe. La mayoría de las personas no entra en un nuevo año derrotada por falta de fe. Entran derrotadas por aquello que dicen sin darse cuenta. Padre Pío reveló algo que pocos soportan oír. Existen palabras que sellan destinos, no como superstición, como realidad espiritual. Palabras que, cuando son pronunciadas en el momento justo, abren caminos que estaban cerrados hace años. Pero él también advertía con dolor que la mayoría de las personas habla demasiado en el cambio de año, y dice exactamente lo que no debería decir. Creen que están siendo prudentes, realistas, humildes, cuando en realidad están firmando espiritualmente un año de escasez, atraso y supervivencia. Esto no es coincidencia. El enemigo no necesita destruirte de forma escandalosa. No necesita provocar grandes tragedias. Basta algo mucho más simple: dejar que tú mismo declares límites sobre tu propia vida. Basta con atravesar el cambio de año repitiendo frases que parecen inofensivas, pero que en lo invisible funcionan como cadenas. Padre Pío veía eso con claridad. Veía almas entrando en un nuevo ciclo ya derrotadas, no por falta de oración, sino por ignorancia espiritual. Padre Pío decía que el cielo escucha con una atención especial aquello que sale de tu boca en los momentos de transición. No es exageración, no es misticismo vacío, es principio espiritual. Así como la bendición de un sacerdote tiene peso, así como palabras de odio pueden atravesar generaciones, las palabras que eliges en ese umbral cargan autoridad real. No son solo sonidos lanzados al viento, son semillas, y las semillas no discuten después de plantadas. Para un instante y siente el peso de esto. ¿Cuántas veces atravesaste el cambio de año diciendo frases como «Vamos a ver qué pasa», «Si Dios quiere», «Un año difícil más», «No espero mucho»? Esas palabras parecen prudentes, parecen maduras, parecen incluso humildes, pero en el mundo espiritual suenan como desistimiento anticipado. Padre Pío decía algo duro pero verdadero: el cielo no fuerza prosperidad sobre un alma que ya ha decretado derrota con su propia boca. Y aquí está el punto que incomoda. Dios respeta profundamente el libre albedrío humano, inclusive el libre albedrío expresado por la lengua. Cuando declaras miedo, escasez, cansancio como identidad, el cielo no discute, respeta. No como castigo, sino como coherencia. Por eso muchas personas rezan, piden, imploran y siguen trabadas, no porque Dios no escuche, sino porque existe contradicción entre lo que piden y lo que decretan. Padre Pío veía eso diariamente en el confesionario. Personas arrodilladas, llorando, pidiendo cambio, prosperidad, dirección, y antes incluso de que terminaran de hablar, él las interrumpía. Revelaba frases dichas años antes, palabras repetidas en momentos de dolor,
votos internos nunca confesados. Muchos salían temblando, no de miedo, sino de reconocimiento. Tocaba exactamente donde el alma escondía sus llaves. Los estigmas que él cargaba no eran símbolos poéticos. Sangraban, dolían. Eran la marca de un combate espiritual constante. Mientras muchos hablan de prosperidad como algo psicológico, Padre Pío la veía como consecuencia directa de alineación o ruptura espiritual. Decía que existen almas pobres que viven en paz, almas ricas que viven en miseria interior, y también aquellas que fueron llamadas a prosperar, pero bloquean ese flujo con su propia boca. En el confesionario, Padre Pío repetía con firmeza una frase que pocos soportaban oír. Lo que dices delante de Dios no cae al suelo, o sube como ofrenda, o pesa como acusación. Esto asusta porque remueve la excusa, remueve la idea de que todo es culpa del mundo, del sistema, de las otras personas o del destino. Introduce una verdad incómoda: existe responsabilidad espiritual personal, y asumir esto exige madurez. Padre Pío tenía el don de la lectura de almas, no como curiosidad mística, sino como misión dolorosa. Veía personas pidiendo prosperidad mientras cargaban votos internos de fracaso. Veía familias enteras presas a ciclos repetitivos porque, generación tras generación, atravesaban el cambio de año repitiendo las mismas frases. La vida es dura. El dinero no se queda en nuestra mano. Nuestra familia nació para luchar. Para el mundo esto es cultura. Para el cielo esto es decreto. Padre Pío también tenía visiones. Veía ángeles alejándose cuando ciertas palabras eran repetidas con insistencia. Veía gracias suspendidas, no negadas, solo aguardando una apertura que nunca venía. Decía que el cielo es obediente a las leyes espirituales establecidas por el propio Dios. Y una de ellas es clara: la lengua tiene poder de vida y de muerte, no como metáfora, como realidad espiritual concreta. En el combate espiritual, Padre Pío enfrentaba fuerzas que pocos osarían imaginar. Demonios lo atacaban físicamente porque sabían que no conseguirían doblegar su autoridad. Pero él decía algo aún más aterrador: esas mismas fuerzas actúan con mucha más facilidad sobre personas comunes, no con violencia, sino con descuido. Basta con permitir que la persona hable contra sí misma. Basta con atravesar portales importantes de la vida sin vigilancia interior. El cambio de año es uno de esos portales. Padre Pío trataba fechas así con extremo respeto, no como superstición, sino como discernimiento. Advertía que el enemigo trabaja en ciclos, observa patrones, explora repeticiones, y una de las mayores repeticiones humanas es entrar en un nuevo año cargando el cansancio del anterior en la boca, declarando supervivencia cuando podría declarar dirección, declarando vamos a ver cuando podría declarar confianza. Él decía algo que pocos repiten hoy: Dios honra la palabra que nace de la fe, incluso cuando la fe aún es pequeña. No es el tamaño de la convicción lo que mueve el cielo, es el alineamiento sincero. Por eso, 3 palabras dichas con conciencia valen más que discursos largos dichos en automático. Pero atención, palabras equivocadas dichas con emoción también tienen efecto. Y muchas personas son intensas, fervorosas, en el decreto de su propia limitación. Padre Pío no creaba reglas, solo revelaba consecuencias. Veía la prosperidad acercándose a quien aprendía a guardar la boca. Veía la escasez instalarse donde la lengua era usada sin vigilancia. Y siempre repetía: no es castigo, es coherencia espiritual. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce esta verdad, aunque incomode, aunque confronte hábitos antiguos. Lo que viene a continuación no es simbólico, es práctico, son palabras específicas. Pero antes de oírlas, es preciso entender el peso de quien las reveló y el precio que él pagó para ver esto. Porque el próximo paso es aún más grave, y pocos soportan oír. Escucha con atención ahora, porque a partir de este punto el mensaje deja de ser general y empieza a ser personal. Padre Pío decía que existe un momento en que la verdad deja de circular alrededor del alma
y empieza a tocar directamente el centro. Es aquí donde muchos se levantan, cierran el video, desvían la mirada. No porque no entendieron, sino porque entendieron demasiado. Padre Pío nunca entregaba una revelación entera de una vez. Él conducía. Él sabía que el alma humana no soporta ser violentada por la verdad. Necesita ser preparada. Por eso, después de advertir sobre el peso de las palabras, él conducía a sus hijos espirituales a algo aún más profundo, las palabras correctas. No como amuleto, no como fórmula vacía, sino como posicionamiento interior. Él decía que la prosperidad no empieza en el bolsillo, ni en el trabajo, ni en las oportunidades. La prosperidad empieza en el altar invisible donde depositas tus palabras. Antes de existir como realidad, existe como permiso, y ese permiso es concedido o bloqueado por la forma en que te posicionas ante el tiempo que se abre. El cambio de año es uno de esos momentos en que el cielo observa en silencio lo que sale de tu boca. La primera palabra revelada por Padre Pío es demasiado simple para impresionar, y exactamente por eso es poderosa. Él decía que muchos tropiezan aquí porque buscan algo grandioso, cuando el cielo actúa en lo esencial. La primera palabra es confío, no espero, no ojalá, no vamos a ver, confío. Padre Pío explicaba que cuando alguien atraviesa el cambio de año diciendo confío, esa persona declara algo muy específico en el mundo espiritual. Dice, yo reconozco que no controlo todo, pero tampoco estoy a la deriva. No estoy entregado al azar. Existe una conducción mayor que mi miedo. Pero, atención, confianza no es pasividad. No es cruzarse de brazos. No es fingir que nada duele. Confianza es alinearse. Es dejar de luchar contra el tiempo con frases de desánimo. Es atravesar el nuevo ciclo sin declarar derrota anticipada. Padre Pío veía eso claramente. Veía personas que trabajaban duro, rezaban, se esforzaban, pero siempre entraban en los años nuevos, ya preparándose para perder. Decían, confío, pero luego anulaban con frases como, pero la vida es dura, pero a mí siempre me es difícil. Él decía que el cielo reconoce la primera palabra, pero responde a la última posición. Y aquí está un ejemplo simple, pero real. Imagina a alguien que entra en el nuevo año diciendo, confío en Dios, pero no espero mucho. En lo invisible, lo que queda registrado no es la confianza, es la expectativa anulada. Padre Pío decía que la fe verdadera no necesita ser grande, pero no puede ser contradictoria. La segunda palabra viene justo después, y aquí muchos tropiezan, porque esa palabra exige algo que no todos están dispuestos a ofrecer. Apertura interior. La segunda palabra es recibo. Padre Pío decía que hay personas que piden, pero no reciben porque, en el fondo, no se sienten dignas. Cargan culpas antiguas, errores del pasado, fracasos no resueltos, promesas rotas. Piden prosperidad, pero internamente creen que es para los demás. Cuando dicen recibo, algo se rompe. Recibir no es pasivo. Recibir es aceptar sin negociar con el miedo. Es dejar de discutir con la bendición antes incluso de que se manifieste. Padre Pío veía gracias retroceder porque encontraban un alma cerrada, desconfiada, armada. Personas que decían, si viene, está bien. Para él, eso no era recepción. Era resistencia disfrazada de humildad. Él decía algo muy directo. Quien no se permite recibir, transforma la bendición en peso. Porque recibir exige responsabilidad. Exige admitir que algo bueno puede permanecer. Y eso asusta a quien vivió años solo sobreviviendo. Ahora llegamos al punto donde la mayoría falla. Porque hasta aquí muchos están de acuerdo. Confianza parece bonita. Recibir parece deseable. Pero existe una tercera palabra que separa a quien prospera de quien solo repite discursos espirituales. La tercera palabra es asumo. O, como Padre Pío decía en otras ocasiones, responsabilidad. Esta palabra cierra el ciclo. Padre Pío enseñaba
que la prosperidad sin responsabilidad se transforma en peso, culpa o autosabotaje. Por eso, el cielo solo libera aquello que el alma está dispuesta a sostener. Cuando alguien dice asumo, se coloca como cooperadora, no como espectadora de su propia vida. Esta palabra asusta porque rompe el discurso de la víctima, cierra la transferencia de culpa. Padre Pío veía claramente, muchas personas no prosperan porque, inconscientemente, prefieren la excusa de la escasez al riesgo de la madurez. Prosperar exige elecciones, exige renuncias, exige vigilancia, exige decir no a hábitos antiguos que siempre drenaron energía. Estas tres palabras, confío, recibo, asumo, no son eslóganes, son llaves. Padre Pío advertía que no deben ser dichas como ritual vacío, sino como posición interior. Dichas juntas alinean fe, apertura y madurez. Es eso lo que el cielo reconoce como terreno fértil. Pero ahora viene la advertencia que casi nadie quiere oír. Porque así como existen palabras que atraen prosperidad, existen palabras que la repelen con violencia silenciosa, y la más peligrosa de ellas suele ser dicha con apariencia de prudencia. Padre Pío decía que existe una palabra que anula todo lo que fue dicho antes si es pronunciada en el cambio de año. Una palabra que parece inofensiva, madura, incluso sabia. Suele venir acompañada de un suspiro cansado, de una sonrisa resignada, de una falsa aceptación. Esa palabra es siempre. Siempre fue difícil. Siempre me pasa a mí. Siempre falta. Siempre sale mal al final. Cuando usas el siempre, transformas una fase en identidad. Eternizas el problema. Padre Pío veía esa palabra como un ancla invisible. Ella ata el alma al pasado e impide que lo nuevo se manifieste. Decir siempre en el cambio de año es cargar el año antiguo hacia el nuevo sin permitir ruptura. Él decía algo muy claro: mientras repitas el siempre, la prosperidad va a llamar y no entrar. No porque Dios niegue, sino porque tú ya definiste el guión. El cielo respeta la coherencia de tus palabras, incluso cuando te perjudican. Padre Pío alertaba que el cambio de año exige silencio interior antes de cualquier frase. No se entra en un nuevo ciclo hablando en automático. Quien no vigila la boca en ese momento pasa meses intentando corregir lo que fue decretado en segundos. Si has llegado hasta aquí no fue por casualidad. Algo dentro de ti sabe que esto es verdad. Quizás duela, quizás confronte hábitos antiguos, pero aún hay tiempo, porque ahora entramos en la parte más delicada de todas, la parte que no habla más de palabras aisladas, sino de ti. Padre Pío decía que llega un momento en que el alma no puede ya esconderse detrás de conceptos espirituales. Necesita reconocerse en el espejo de la verdad, y es aquí donde muchos quieren salir. No porque discrepen, sino porque se reconocen. ¿Cuántas veces atravesaste un cambio de año cargando un peso que nadie veía? Un cansancio que no era solo físico, un miedo silencioso de crear expectativa. Sonreíste, brindaste, deseaste cosas buenas a los demás. Pero por dentro había una pregunta que nunca verbalizaste. ¿Y si nada cambia de nuevo? Padre Pío veía este tipo de pregunta grabada en el alma, no como duda explícita, sino como herida antigua. Y él decía algo que corta hondo. El dolor no confesado se convierte en lenguaje, y el lenguaje moldea el destino. Quizás nunca te hayas parado a percibir, pero muchas de tus palabras en el cambio de año no vienen del presente, vienen del pasado, de todo lo que no salió bien, y tú llamas a eso realismo. Padre Pío lo llamaba fidelidad al dolor. Y ahora, aquí, sientes algo moverse, una incomodidad, una mezcla de miedo y esperanza. Esto es señal de que la verdad encontró espacio, no para acusarte, sino para despertarte, porque lo que viene a continuación no es ligero, es confrontación, es elección. Es el momento en que decides si atraviesas el próximo ciclo cargando las mismas frases, o si rompes de una vez con ese patrón silencioso que te acompaña hace años. El próximo paso es decisivo y carga consecuencia invisible. Ahora escucha con aún más atención, porque a partir de este punto
No hablamos más de palabras aisladas, ni de conceptos espirituales distantes. Hablamos de decisión. Padre Pío llamaba a este momento el confrontamiento silencioso. No hay gritos, no hay señales visibles, pero es aquí donde el alma decide si atraviesa la puerta o si continúa girando en círculos, año tras año, llamando repetición al destino. Padre Pío decía que existe un instante en que el cielo se aproxima tanto que la elección deja de ser teórica, se vuelve práctica. Es cuando la prosperidad deja de parecer solo una promesa distante y empieza a presentarse como responsabilidad concreta. Y es exactamente en ese punto donde muchos retroceden. Porque prosperar no es solo recibir más. Prosperar es perder excusas. Es no poder culpar más solo al pasado. Es no usar más el dolor como identidad. Y eso asusta más que la escasez. Padre Pío alertaba con firmeza. Hay almas que piden bendiciones, pero huyen de las consecuencias de la bendición, porque la prosperidad verdadera exige posicionamiento, exige orden, exige madurez, exige decir no a hábitos antiguos que siempre succionaron energía, exige cerrar ciclos que nunca fueron realmente cerrados, exige crecer, y crecer duele. Aquí está una verdad que casi nadie admite en voz alta. Hay una parte de ti que quiere prosperar y otra que tiene miedo de lo que eso exigiría, miedo de cambiar, miedo de alejarse de personas que solo te reconocen en la dificultad, miedo de sostener una versión tuya que no sabe más vivir en la escasez. Padre Pío veía eso con claridad. Veía personas que pedían liberación, pero temblaban ante la responsabilidad de ser libres. Veía personas que pedían provisión, pero se aterrorizaban con la idea de organizar su propia vida. Porque prosperidad no es solo recibir, es sostener sin autosabotearse. Él decía algo que cortaba como cuchilla. Quien no se decide, decide permanecer. Ese es el clímax espiritual, el punto en que no decidir ya es una elección. Entrar en un año más diciendo, vamos a ver, no es neutralidad, es abdicación. Es renunciar a la autoridad que Dios te confió sobre tu propia vida. La consecuencia invisible de esto no es castigo inmediato, es aplazamiento. Y aplazamientos sucesivos crean años perdidos. El tiempo pasa, la vida avanza, y la persona continúa en el mismo lugar interior, repitiendo los mismos pedidos con las mismas palabras, esperando un resultado diferente. Padre Pío alertaba con urgencia. El cielo no se cansa de ofrecer, pero el alma se cansa de sostener. Por eso, la prosperidad solo se establece donde hay decisión firme, no emocional, firme. Decisión de alinear palabras, elecciones y dirección. Decisión de abandonar el discurso antiguo, incluso cuando parece confortable. Porque aquí está el punto más duro de todos. Muchas personas se sienten más seguras en el dolor conocido que en la posibilidad de la transformación. La escasez se vuelve territorio familiar, el sufrimiento se vuelve identidad, y prosperar pasa a parecer traición. Traición a la propia historia, a la propia familia, a las propias heridas. ¿Ya sentiste eso? Como si al descansar algo estuviera mal, como si, al ganar más, viniera inmediatamente el miedo a perder, como si la paz fuera siempre provisoria. Esto no nace de la nada, nace de historias no resueltas, de palabras dichas sobre ti cuando aún eras frágil, de comparaciones, rechazos, fracasos que se volvieron identidad. Padre Pío decía que el alma herida habla bajo pero decreta alto. Ella no grita, voy a fracasar, ella susurra, no crees mucha esperanza. Y el cielo escucha, no como condena, sino como respeto al libre albedrío interior. Y aquí está algo que casi nadie admite en voz alta. La prosperidad verdadera ilumina, y la luz revela lo que estaba escondido. Relaciones frágiles, acuerdos mal hechos, autoengaños antiguos. Hay personas que no quieren eso, prefieren la estabilidad del dolor conocido al riesgo de la verdad revelada. Padre Pío veía eso en los ojos de las personas. Veía cuando la gracia se aproximaba y el alma se retraía, no por maldad, sino por miedo,
miedo de no saber quién sería sin el sufrimiento constante, miedo de decepcionar a quien solo se siente cómodo viéndote luchar. Por eso él decía algo que pocos repiten hoy. Dios no llama a prosperar para exhibir, Él llama para reparar. Prosperidad, en el sentido profundo, es tener lo suficiente para cumplir la misión sin vivir esclavizado por la falta. Es poder ayudar sin destruirse, es poder descansar sin culpa, es vivir con dignidad y paz. Esto también es espiritualidad. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque a pesar de todo lo que te hirió, aún existe en ti una llama que no se apagó. Una parte tuya que quiere alinear la vida, la boca, el corazón. Padre Pío decía que cuando el alma llega a ese punto, el cielo se inclina en silencio y espera una respuesta simple. No un discurso, no una promesa vacía, un gesto interior. Por eso, él enseñaba algo extremadamente práctico para atravesar el cambio de año o cualquier reinicio de forma redentora. No es ritual externo, es posicionamiento del corazón. Primero, silencio. Antes de decir cualquier cosa, calla la mente por unos instantes, no para vaciar, sino para entregar. Silencio es humildad activa, es reconocer que no todo necesita ser explicado. Después, una oración corta, sin teatralidad. Padre Pío repetía que el cielo se mueve con frases simples, dichas con verdad. Si puedes, di en voz baja, consciente: Señor, yo confío en ti, yo recibo lo que viene de ti, y asumo la responsabilidad de sostener tu gracia. No añadas justificaciones, no negocies, no expliques, solo alinea. Enseguida, un gesto concreto, porque la redención siempre pide acción. Puede ser algo simple, pero real. Organizar lo que está en desorden, terminar un hábito que drena tu energía, poner orden en las finanzas, en el tiempo, en las palabras, perdonar a alguien sin avisar, cortar un ciclo que ya cumplió lo que podía cumplir. Padre Pío insistía: de nada sirve pedir cielo con vida desorganizada. No como castigo, sino porque la gracia necesita estructura para permanecer. Redención no es emoción pasajera, es dirección sostenida. Y aquí está la promesa que él dejaba, dicha con autoridad de quien vio lo invisible. Cuando el alma se alinea, aunque todo alrededor aún tarde en cambiar, la paz llega primero. Y la paz es la señal de que el camino fue aceptado. La prosperidad verdadera empieza por dentro y después se manifiesta fuera, en el momento justo. No como explosión, sino como estabilidad, no como euforia, sino como permanencia. Si te equivocaste antes, no te condenes. Culpa no es arrepentimiento. Arrepentimiento es ajuste. Padre Pío decía que Dios no pierde tiempo cobrando el pasado de quien decidió cambiar el presente. La misericordia no humilla, ella levanta. Quizás aún no veas resultados. No importa. Fe no es ver para creer, es alinearse antes de ver. Continúa vigilando las palabras. No declares escasez, no eternices fases, no uses el siempre contra ti mismo. Usa la lengua como instrumento de concordancia con el cielo, y cuando el miedo vuelva, porque vuelve, no luches con discursos largos. Solo regresa a las 3 palabras: confío, recibo, asumo. Ellas son anclas, son llaves, son recordatorios. Padre Pío terminaba muchos atendimientos con una frase simple, casi susurrada: coraje, Dios ya está trabajando. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la dirección estaba corregida, y eso basta para que el cielo actúe. Ahora sigue, no en ansiedad, en fidelidad, no esperando milagros inmediatos, sino viviendo de forma coherente con lo que dijiste. Esto es redención práctica, esto es madurez espiritual, esto es prosperidad que no hace ruido pero permanece, que la paz se establezca primero. El resto viene en el momento justo. Guarda lo que fue dicho en silencio. Vigila tus palabras. Alinea tus pasos. La semilla ya fue lanzada. El tiempo ahora pertenece a Dios. Que la paz permanezca, que el coraje no falte y que la prosperidad venga como fruto de la fidelidad, no de la ansiedad,
quédate en paz.